No voy a comentarles todo. Lo único que les quiero decir es que en el corte de la información que nosotros presentamos en Montreal, los resultados del programa del ISSSTE en una muestra de 9,400 personas con diabetes que habían entrado a cerca de 80 clínicas establecidas en las 32 entidades de este país, la hemoglobina glucosilada ha descendido de 10.3 a 5.9% para la cuarta consulta. El porcentaje de pacientes con hemoglobina glucosilada menor de 7% es del 50.7%. El porcentaje de pacientes con hemoglobina glucosilada de más de 10% es del 11.4%. Se encontraron diferencias significativas en el peso, en el índice de masa corporal, en la presión arterial, en los días enfermo y en los ingresos hospitalarios en estos pacientes. Por eso estuvimos ahí, porque tuvimos la fortuna de hacer la única presentación oral dentro del Congreso Mundial por parte de nuestro país. Las conclusiones del programa de diabetes del ISSSTE, a través del cual hemos ido construyendo alianzas con otras instituciones de salud en este país, es que es posible y eficaz crear un modelo de atención ambulatoria en donde participen médicos de primer nivel. Hemos documentado cambios positivos en la glucosa, en el peso, en el índice de masa corporal y en la presión arterial. Hay reducciones demostradas en los días enfermos, en los ingresos hospitalarios, en los pacientes que se han incorporado en el programa. Y las encuestas de satisfacción de estos pacientes, por una serie de razones que ya no voy a detallar, pues muestran que las personas que han asistido a estas clínicas están contentas y que el instituto cada vez quiere establecer más. ¿Por qué sucedió este programa? Y vale la pena que me permitan decirlo. Porque creamos una estrategia de desarrollo continuo dentro de las unidades de primer nivel, porque adaptamos el modelo de enfermedades crónicas que en la actualidad se ha difundido por todo el mundo, el modelo del doctor Ed Wagner, que se citó durante el Congreso en muchas ocasiones y que todo el mundo está refiriendo como el modelo más representativo de lo que hay que hacer para modificar la situación de las enfermedades crónicas y no solo de la diabetes. Porque definimos dentro del programa del ISSSTE la estructura de la atención, el proceso de la atención y los resultados que esa atención debería ofrecer, porque establecimos indicadores de calidad, porque hemos adaptado e implementado guías clínicas y porque se ha creado una alineación de trabajo desde San Fernando hasta las clínicas que están en Tijuana, en Chetumal, en Campeche, en el Estado de México, en Valle de Aragón. Además de esta modesta presentación, el Congreso fue importante porque durante él se dieron 3 noticias principales. La primera noticia es que, como ya lo comenté, es necesario impulsar acciones concertadas para detener la epidemia de diabetes. Esta es una verdadera epidemia. El crecimiento de la enfermedad no tiene precedentes y lo vemos en la consulta. Lo vemos en la consulta por la llegada, el flujo de personas con diabetes que estamos atendiendo cada semana. Además, como un asunto importante, la Federación Internacional presentó 3 nuevas guías para mejorar el tratamiento de la diabetes que están disponibles en la página oficial de la Federación en www.idf.org. La guía sobre diabetes y embarazo, la guía sobre automonitoreo de glucosa y la guía de salud bucal. Vamos a entrar a ver algunos conceptos sobre la guía sobre este anuncio que hizo la Federación. La siguiente, por favor. Esta es la presentación de estas guías, como les comenté, de automonitoreo de la glucosa capilar sobre embarazo y salud bucal. La que sigue, por favor. Perdón, yo soy el que le debe cambiar.
Se presentó también el Atlas de la IDF, en el que, como comentábamos, se calcula que hay 285 millones de personas con diabetes. Se calcula que va a haber 435 millones de personas con diabetes en 20 años y que cada año se mueren en el planeta 4 millones de personas por diabetes. Lo preocupante, lo alarmante, lo que indigna incluso a algunas personas en la Federación es que muchas de estas muertes son evitables. Muchas de estas defunciones son absurdas y son el resultado de una interacción de factores en donde intervienen aspectos de la persona con diabetes, intervienen aspectos de la familia de la persona con diabetes, pero también intervienen problemas de inercia clínica, de falta de provisión de los recursos necesarios. En la actualidad se calcula que la diabetes le cuesta a la humanidad 376,000 millones de dólares. Son costos verdaderamente terribles. Estas guías son importantes para la Federación, considerando que esta epidemia se sigue diseminando, que existe una necesidad crucial para presentar evidencia actualizada y capacitar a todos los profesionales de la salud del mundo. Y que por este conducto la Federación Internacional de Diabetes está tratando de cubrir esa necesidad a través de un grupo de trabajo que elabora guías de práctica clínica. Estas son las tres. Esto vamos a ver hasta aquí de la presentación. Toda la presentación completa está también a su disposición. ¿Y por qué necesitamos que existan estas guías? Pues las necesitamos porque el automonitoreo de glucosa en nuestro país se realiza todavía en proporciones muy bajas, porque la vigilancia de la salud bucal de las personas con diabetes es insuficiente y porque el manejo de la diabetes en el embarazo en nuestro país es trágico, por decirles algo. Y si me permiten, y aunque esto no lo vi en el Congreso, les voy a platicar una pequeña anécdota. Hace 2 semanas, por recomendación de una doctora que trabaja en la Secretaría de Salud, atendí a una señora de 47 años que decidió embarazarse hace 6 años, a pesar de que ya tenía diabetes. Entonces la señora se embarazó y cuando supo que estaba embarazada acudió a un lugar especializado muy reconocido en el manejo del embarazo de alto riesgo. Y le dijeron que, pues como tenía muy poco tiempo de haberse embarazado, regresara después. Entonces regresó después y se le dio su primera consulta prenatal a las 10 semanas de embarazo. Esta señora tuvo un bebé, efectivamente se cumplió su deseo de tener un bebé que nació con labio y paladar hendido, nació con agenesia del riñón izquierdo, con un mielocele y con atresia de las 2 arterias pulmonares. Esta señora vivió 5 años un calvario, una tragedia, un drama terrible familiar y actualmente pues está triste, tiene una depresión terrible, parece a veces que está catatónica y además pues está casi ciega porque la retinopatía y la enfermedad renal se le acelera. Por eso se necesitan guías para el manejo de la diabetes en el embarazo, pero sobre todo se necesita poner en práctica esas guías. Estas tragedias son las que nos motivan a ir a estos congresos y a enfrascarnos en esfuerzos como el que realiza el ISSSTE. Y por ese motivo, vamos a volver a la otra presentación, por favor. ¿Me puede dar a retroceder? Aquí. Y por ese motivo, yo aquí ya les sigo. En el mensaje de clausura que representa las conclusiones, se llegó a la misma conclusión a la que nosotros hemos llegado desde hace años y que nosotros utilizamos para terminar una plática que dimos en Ciudad del Cabo hace 4 años. Nunca, y congresos como el de la IDF nos permiten observar que nunca realmente habían ocurrido tantos avances en la fisiopatología, el diagnóstico y el tratamiento de la diabetes. Nunca se había sabido tanto sobre diabetes
Nunca habían ocurrido tantos adelantos, nunca habían existido tantas cosas al alcance, entre comillas, de las personas con diabetes. Pero estamos ante la paradoja de que nunca habían sufrido ni se habían muerto tantas personas por diabetes. En el 2006, la IDF publicó, con motivo del congreso de ese año en Sudáfrica, que ya se había demostrado desde hace tiempo que gran parte del sufrimiento y de los costos exorbitantes de la diabetes se podían prevenir en el mundo. Esto se dijo en el 2006. Pero la situación no va a cambiar a menos que a los que nos preocupa logremos llamar la atención de las personas con el poder político necesario. Y después, esto lo dijeron en la IDF como mensaje al mundo, se necesita que las personas que tienen el poder actúen para superar incontables factores, incluyendo el egoísmo, la planeación errónea de los sistemas de salud, la ineficacia, la corrupción y la falta de visión que persisten en el manejo de las enfermedades en la actualidad. Mientras estos aspectos no se superen, seguirá siendo necesario que la Federación Internacional realice su congreso para escuchar las demandas de los países con recursos y las demandas de los siempre más numerosos países en donde las personas con diabetes siguen teniendo una perspectiva sombría y un panorama muy preocupante. Por eso estuvimos allí. Muchísimas gracias.